Hola queridos amigos, qué gusto verlos en las ramas nuevamente. La clase pasada concluimos que Dios nos ha llamado para hacer sus mismas obras, como un resultado de tener nuestra identidad correcta como hijos de Dios y, claro, avanzando con una pequeña fe. ¿De acuerdo? Vamos a ir hablando de fe en este tiempo porque es nuestra sustancia, nuestro fundamento para poder caminar en nuestro propósito. Porque nuestra fe al principio es como una pequeña semilla de mostaza. Sí es visible una semilla de mostaza, pero es prácticamente apenitas visible. Es muy pequeño, sin embargo, adentro hay un DNA, hay una herencia, hay un futuro que en cuanto se siembra, se desata y viene a ser una gran hortaliza, que es como le explica. Entonces, así es también nuestra fe. De manera que cuando tú vas comenzando, tú puedes decir, es que yo tengo poquita fe. Que tiene, vamos a ir hablando acerca de la fe. De hecho, en Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, todo comienza con la fe, todo comienza con la fe. Y esto no es por nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo primero que vemos es que somos salvos por medio de la fe. Puedes preguntarle a mucha gente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo primero que dice este versículo es que somos salvos por medio de la fe. Entonces, número 1, dice que la salvación es por gracia. Y número 2, que es un don de Dios. Y la palabra gracia y gracias está muy conectado. Ya hablamos de ese tema un poquito antes, pero gracia y gracias en el origen español y también en el hebreo tiene mucha conexión una palabra entre la otra. Una manera simple, la gracia es algo a lo que tú das gracias. ¿Ok? Si lo podemos poner en opuesto, ¿qué crees que sea lo opuesto de gracia? Es mérito. La palabra mérito es lo opuesto de gracia. Entonces podemos recibir las cosas a través de mérito, es si yo lo trabajo, me lo merezco, y lo contrario es recibir las cosas a través de gracia. Ok, por lo pronto vamos a definir gracia de la siguiente manera. Es un favor no merecido y un poder no producido. Esto es muy importante porque cuando estamos caminando en nuestro propósito, pues vamos a empezar a actuar en fe, por ejemplo, a sanar a un enfermo, a orar por un enfermo y de repente el enfermo se va a sanar y no es por tu obra, es por gracia de Dios que te produce una acción de gracia, te maravillas igual que el que se sanó, te maravillas tú de que se haya sanado, porque sabes de dónde viene el poder. La gracia de Dios es un favor que tengo que yo no he merecido y también es su poder operando a través de mi vida y es un poder que yo no he producido. ¿Ok? ¿Y qué causa eso? La gracia de Dios causa que yo dé gracias. Como te decía, de hecho, es una buena indicación acerca de qué tanto hemos realmente entendido la gracia de Dios en la forma o la continuidad en la que tú das gracias. ¿Ok? Ahora, si yo vivo una vida cristiana en mis fuerzas, en vez de estar dando gracias, voy a estar agobiada. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Qué te parece hasta ahorita? Y es que somos salvos por medio de la fe. Ahora, dice que somos salvos por medio de la fe y es la cosa que realmente hace que yo pueda participar en las cosas de Dios. Porque Dios tiene todo esto preparado para mí. Las cosas que Dios ha dado, las ha dado a todo el mundo. Te lo voy a explicar. En Juan 3:16, que todo mundo conoce el versículo, son los carteles que ponen hasta en los juegos de fútbol, o de soccer o lo que sea, ponen el letrero en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo y que entregó a su Hijo unigénito. Entonces la pregunta es, ¿para quién dio el Padre al Hijo? A ver, pregunta ahí en tu rama. Pues según el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Entonces quiere decir que Dios dio a su Hijo a todo el mundo. El regalo es
para todo el mundo. Pero, ¿quién se beneficia de este regalo? Bueno, dice que para todo aquel que cree en Él, que no se pierda y tenga vida eterna. Entonces el regalo es para todo el mundo, pero el que lo recibe es el que se beneficia. Si tú lo recibes, tú ya tienes el beneficio adentro de ti porque es el que tiene la fe. ¿Ok? Ahora, la frase por gracia sois salvos por medio de la fe, esa frase en el Nuevo Testamento, te voy a sorprender, proviene 15 veces. 15 veces dice por medio de la fe o es por fe. Realmente en el reino de Dios la fe es la llave. Hazle así. La llave. Entonces es muy importante. Por ejemplo, si vemos en Hebreos 11 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice en Hebreos que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Un galardón es lo que le ponen a los soldados cuando van logrando un rango o una victoria o una batalla, y esos galardones les va subiendo de nivel. Es lo mismo que pasa cuando tú te acercas a Dios y crees que existe Dios, Él te recompensa. Ahora, ¿cómo puedes agradar a Dios? Algunas personas dirán, no, pues tengo que ayunar, tengo que leer mucho, tengo que levantarme muy temprano. Sí es importante que leas, obviamente, porque es un beneficio para ti, vas conociendo tu herencia y tus herramientas que puedes utilizar, pero realmente para agradar a Dios, nada más tienes que creer que Él existe y que cuando tú te acerques a Él, Él te va a escuchar y que Él te recompensa. Él te recompensa. Entonces, diciéndolo de otra manera, si dice que sin fe es imposible agradar a Dios, imagínate con fe. Imagínate con fe. Pon este renglón en positivo. Con fe es como entramos en una relación con Dios. ¿De acuerdo? Es lo que hace que todo funcione. ¿Ok? Y la falta de fe es lo que hace que no funcione nada. Pero ¿qué implica tener fe? Implica que yo puedo agradar a un Dios que es perfecto solamente por creer en Él. ¿Y qué es lo que está buscando Dios de mí? Eso, está buscando que yo tenga fe, está buscando que tú tengas fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? Porque tú puedes tener fe así en un amuleto, en un papelito, en una estampita, en una persona, en alguna criatura. Puedes tener fe, pero básicamente aquí lo que Dios te dice es que tengas fe en, número uno, que Dios existe y que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y número dos, que hay que creer que Dios recompensa, que es galardonador de los que se acercan a buscarlo. Entonces Dios requiere dos cosas de ti. Estoy repitiendo porque necesito que se te quede grabado, que cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que creer, porque ahí es donde viene tu fe o tu duda, decir, ay no, Dios no me va a oír, y vas con una opción B. Pero cuando tú te acercas a Dios, como un hijo se acerca a un papá, tú no vas a pensar que está muy ocupado, que no tiene tiempo para ti, que lo que tú tienes ahí en tu corazón pidiéndole no es importante, sino que cuando tú lo buscas, Él se complace, Él se sonríe, inmediatamente te galardona, ¡Guau! Y te recompensa. Quiero concluir con lo siguiente. Mientras tú vas caminando en el propósito de Dios, tu fe va creciendo. Conforme vas creyendo, vas viendo resultados que vienen del galardón que te ha puesto Dios y la confianza que tienes de caminar ese camino porque ya lo has caminado varias veces. Esto provoca que des tantas gracias a Dios que sabes que tú jamás lo hubieras producido. Y reconoces que es la gracia de Dios operando en tu vida. Y así avanzas en tu siguiente gloria y en tu siguiente victoria. Yo te quiero poner un reto esta semana, si eres pequeño, si eres más grande, que esta semana tú estés atento a ver dónde se ocupa el favor de Dios y la gracia de Dios, y que tú te pruebes, que tú crees en Dios y que tú te acercas obedeciendo y sanando, orando, consolando, extendiendo tu abrazo,
sabiendo que Dios es galardonador. No es por obras, porque es una gracia que tú no mereces y opera en ti un poder que tú no puedes producir, sino que es de parte de Dios, y pásatela dándole gracias a Dios. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga. Los quiero mucho.